Manuel Conde, buenos días. Muchas gracias a nuestro director José Luis Mendoza, a don Álvaro Albelo Hijo, que siempre ilumina la mañana con sus comentarios tan interesantes, a don Bienvenido Rodríguez, Bienchi Rodríguez, a Isabel Rodríguez y a todo ese gran equipo de producción del programa número 1 de la emisora que se sitúa en la preferencia de todos los dominicanos. Señores, en el Congreso Nacional se está debatiendo una pieza que parecería para muchos indiferente al interés colectivo, pero que ha suscitado una atención especial. Y es una pieza depositada por la Suprema Corte de Justicia que regula el uso de medios digitales en el Poder Judicial. Hay que contextualizar el origen de este interés y de este debate con relación a esta norma. Y es que precisamente en medio de la pandemia, ante la suspensión de todas las labores, lógico, el Poder Judicial también, como una de las instituciones del Estado, suspendió sus labores mediante un acta de fecha 19 de marzo del año 2020, en la que se suspenden todas las labores y se regulan procedimientos de extrema urgencia, como el habeas corpus y los amparos, en el marco de unos procedimientos especiales, solamente eran los que tenían algún tipo de funcionalidad. Posteriormente a esta acta del Consejo, se emitieron varias resoluciones diferidas en diferentes meses, el mes de marzo, abril, mayo, que regulaban y creaban mecanismos para el retorno y también para las llamadas y famosas audiencias virtuales. Ahí se emitió la resolución 002 del mes de marzo, que establece el mecanismo de firmas virtuales, luego la 004, la 005, la 006 y la 007. Todas ellas relacionadas o vinculadas con el proceso de retorno a la presencialidad y a la administración de los medios virtuales para los procesos judiciales y de alguna manera poner a funcionar un órgano fundamental para la funcionalidad, la buena funcionalidad del Estado y para evitar de alguna manera que el gran estancamiento, que la paralización generalizada de las labores estaba ya causando a la economía nacional y a la misma sociedad en sentido general. Bueno, pues esos procesos virtuales, si bien estaban llenos de muy buenas intenciones y que al fin de cuentas estaban dentro de la programación de la Suprema Corte de Justicia ante la pandemia, lógico está, se precipitaron y como se precipitaron, también de esa misma manera se tuvieron fallas y errores que ensombrecieron lo que debió ser tal vez un paso de avance, que muchos de los que tenemos cierta afición por los medios tecnológicos y la aplicación de la tecnología como herramienta de trabajo, bueno, lamentablemente tuvimos que criticar por la forma en que se implementó. Pero aquí no fue la tecnología la que falló, fueron los medios que se utilizaron. Ahí hubo un fallo en la gerencia de ese proceso, pero también hay que tal vez darle un pañito de sensatez a esta opinión en el orden de que a todos nos sorprendió la pandemia y esta paralización repentina y tener que implementar en medio de esa paralización algún tipo de mecanismo. También hay que entender que no fue fácil ni para la Suprema Corte de Justicia ni para el resto de las instituciones del Estado y para las empresas. Era adaptarse, y eso le pasó al mundo entero, era adaptarse a una nueva realidad. Pero lo cierto es que hubo fuertes críticas, sobre todo de parte de los usuarios, y especialmente dentro del sector de los abogados, que denunciaron que había dificultades en la administración de los sistemas para subir los documentos que se debían depositar en los procesos, para presentarse muchas veces a la audiencia. Se produjeron muchos incidentes, muchos aplazamientos a consecuencia de la falta de acceso a Internet. Todo esto hizo que el Colegio de Abogados iniciara una serie de acciones tendentes a atacar las normativas que fueron emitidas por el Consejo del Poder Judicial para regular todo este proceso de audiencias virtuales. Y todo eso es lo que genera, al fin de cuentas, que el Tribunal Constitucional, en su sentencia TC
286-21, de reciente emisión, declarara finalmente inconstitucional las normas emanadas del Consejo, esas resoluciones emanadas del Poder Judicial. Pero la base de su decisión no eran esencialmente los alegatos que esgrimía el Colegio de Abogados y otras personas particulares que interpusieron en total más de 8 acciones directas contra estas normas, sino que acusaba, conforme a esta decisión del Tribunal Constitucional, un llamado vicio de competencia. En materia constitucional se pueden identificar de manera así general 3 tipos de vicios: los llamados vicios de forma o de procedimiento, que es cuando una norma se declara inconstitucional porque no se agotó el procedimiento que establece la Constitución o las leyes especiales para su aprobación. Están los llamados vicios de fondo, que es cuando el mismo contenido de la norma choca con principios constitucionales. Y los vicios de competencia, que son aquellos que se producen cuando una norma es emitida por un órgano o por un estamento que no tiene poder para emitirlo. En el caso específico de estas resoluciones, a pesar de que se presentaron argumentos que establecían, o de alguna manera pretendían establecer que se violaba el principio de oralidad, de inmediación, contradicción, que son principios fundamentales en la administración de las audiencias, el Tribunal Constitucional, su argumento para declarar inconstitucional estas resoluciones del Consejo del Poder Judicial fue el llamado vicio de competencia. ¿Qué es esto? Bueno, pues el Tribunal Constitucional dijo que el Consejo del Poder Judicial no tenía facultad constitucional ni legal para emitir las normas que emitió por ser una competencia privativa exclusiva de la Suprema Corte de Justicia, y entonces emitió una sentencia que declara inconstitucional la norma, pero una inconstitucionalidad diferida, y le da un plazo de 3 meses al Congreso Nacional para que se apruebe una norma, una ley que establezca un marco que permita regular este tipo de audiencias y de procedimientos. En ese contexto es que la Suprema Corte de Justicia elabora un proyecto de ley. La Suprema Corte de Justicia es uno de los órganos del Estado, los estamentos del Estado, de los poderes del Estado, que tiene iniciativa legislativa. Haciendo uso de esta prerrogativa, presentó al Congreso Nacional un proyecto de ley que es el llamado proyecto de ley de uso de medios digitales en el Poder Judicial. Y me alegro bastante de que en el día de ayer se celebraran vistas públicas y que esas vistas públicas relativas a este proyecto de ley despertaran tanta atención, tanto interés. Trascendió a los medios de comunicación, trascendió a la opinión pública los emotivos y álgidos debates que se produjeron en ese hemiciclo que se está conociendo en la Cámara de Diputados, en una comisión que dirige el joven diputado PLDista Víctor Fadul. Bueno, pues en ese orden vamos aquí a valorar de forma positiva, primero, que se presentara este proyecto de ley; en segundo orden, que se le esté dando la importancia que amerita un proyecto que impacta a todas las personas, a todo el mundo, a la economía, a todos los sectores de la vida nacional; y en tercer orden, urgirle a la Cámara de Diputados, urgirle al Congreso Nacional en sentido general, también a los senadores, para que agilicen el proceso de aprobación de esta norma y que traten de darle la mayor amplitud posible, que regulen todos aquellos aspectos que tienen que ver con la parte administrativa de los procesos virtuales, que le den cuerpo a cómo se va a respetar y a regular el principio de contradicción, de inmediación y de oralidad en las audiencias, para evitar futuras acciones que retrasen unas herramientas, unos mecanismos, unos medios que al fin de cuentas ayudan a que se descongestione la justicia y que acerca, en mi opinión, cada vez más al ciudadano a la justicia. Reiteramos, este es un proyecto de sumo interés, pero el plazo de esa inconstitucionalidad diferida vence el próximo 14 de diciembre. No creo que estando conociéndose hoy en la Cámara de Diputados
se tenga el tiempo para aprobarse antes de esa fecha esa norma, porque luego va a la Cámara de Senadores y por igual se sostendrán debates en el Senado de la República. Pero el 14 de diciembre no habrá, si no se aprueba esta norma, ya más procesos virtuales, porque el Tribunal Constitucional así lo ha dispuesto en la llamada sentencia 286-21. Llévatelo, Cundo.